El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas.
así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la Tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3,000 pasajeros y tripulantes. En ese momento era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimientos de casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril,
El transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015 una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Pero el iceberg continuó su camino, dejando perplejos a algunos testigos y derritiéndose lentamente en el agua circundante. Desaparecería por completo antes de fin de año. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo.
Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área. ¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto.
Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180,000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa: usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie. Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas, ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la gran escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Esas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos, a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos. En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada. Probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones. Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía, el Titanic
el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años, y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas. A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar. Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región. Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. ¡Felicidades! Puedes olvidar todo lo que has visto en las películas o todo lo que has leído en libros y periódicos y escuchado de la gente. Ahora tenemos el estudio más detallado y confiable del famoso barco hundido. Un escaneo 3D a gran escala del Titanic nos permitió ver con detalle todo lo que sucedió durante el desastre. Y ten por seguro que ocurrió mucho de lo que nunca habías oído hablar. ¿Estás listo para los nuevos descubrimientos sobre el Titanic? ¡Vamos! Hay una mínima posibilidad, o una muy grande, como prefieras, de que no haya personas aquí que no hayan escuchado lo que sucedió. Pero por si acaso, aquí está la breve historia de fondo. El 10 de abril de 1912, el gigantesco crucero Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York. 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Fue una de las tragedias más grandes y desastrosas en la historia de los viajes marítimos. Desde entonces, los restos del gigantesco barco han estado reposando bajo una capa de agua helada. Durante décadas, muchas personas desearon sacarlo del fondo, pero nunca lo intentaron por completo.
Las historias de los pasajeros, los documentales y los libros nos han brindado una imagen completa de lo que sucedió. Pero el único testigo que puede contarnos sobre esos trágicos acontecimientos es el propio barco. Y algunas personas decidieron preguntarle sobre esa noche. Un grupo de expertos compuesto por oceanógrafos y cineastas recreó una versión virtual de los hechos y la presentó en el documental Titanic, la resurrección digital. Esta es la reconstrucción digital más detallada jamás realizada sobre cómo se hundió el Titanic. Para crearla, los especialistas de la compañía Magellan enviaron robots marinos al fondo del mar, donde se encuentra el barco a una profundidad de 3.800 metros. En un lugar así, todos los objetos experimentan una enorme presión acuática. Para entender mejor cuán grande es, imagina el peso de una mancuerna pesada sobre la yema de tu dedo. Los buceadores experimentados con equipo de buceo estándar solo pueden nadar a profundidades de hasta 39 metros y un poco más. Por lo tanto, es una misión desafiante, casi imposible descender a tal profundidad y realizar investigaciones. Es peligroso para las personas, por eso el equipo de especialistas envió robots allí. Equipados con cámaras para encuestas en aguas profundas, tomaron más de 700,000 fotos y videos en resolución 4K. Estuvieron recolectando datos durante 3 semanas, explorando cada parte del barco. Finalmente, tenían alrededor de 16 terabytes de datos. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. ¿Es mucho? El juego más grande para PC, Microsoft Flight Simulator, pesa alrededor de medio terabyte. Y tiene mapas de todo el planeta para crear un simulador de vuelo realista. Aún así, este enorme programa pesa 32 veces menos que ese escaneo del Titanic. Imagina cuán detallado resultó ser el modelo del barco y la simulación del desastre. Además, el equipo combinó toda esta información con los planos del barco. Calcularon la velocidad del Titanic esa noche, su dirección, su posición y el ángulo del impacto con el iceberg. Todo esto se cargó en supercomputadoras para crear simulaciones precisas del choque. Después de eso, los especialistas estudiaron los informes de testigos presenciales, les consultaron a historiadores y expertos marítimos y luego presentaron una recreación detallada de la trágica noche. Algunas cosas resultaron ser diferentes de lo que se sabe acerca de ellas. Por ejemplo, el iceberg no hizo un enorme agujero en el casco del barco. Un escaneo de los restos del Titanic mostró que un trozo de hielo había dado un golpe de refilón y creado varios agujeros en el casco. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una hoja A4. ¿Cómo pudo un daño tan pequeño destruir un barco gigante? El problema fue que esos agujeros del tamaño de una hoja A4 cubrían toda la longitud del casco. Los creadores del Titanic afirmaban que era el barco más insumergible del mundo. Sin embargo, su capacidad de flotación residía en que podía mantenerse a flote incluso si se inundaban 4 de sus compartimentos estancos. Pero la colisión con el iceberg provocó la inundación de 6 de ellos. El iceberg tuvo un mero contacto de 6,3 segundos con el barco y aún así logró hundirlo. El escaneo del naufragio del Titanic también mostró un ojo de buey con una ventana rota. Probablemente el iceberg chocó allí. Este hallazgo confirma las palabras de los testigos que decían que trozos de hielo entraron en las cabinas. Imagina lo aterrador que debió ser. Estás durmiendo plácidamente en tu cama, de repente oyes un fuerte estruendo y un pedazo de iceberg cae en tu cabina. Y tras eso, comienza el caos absoluto. Los investigadores descubrieron exactamente cómo se partió el barco en dos. En la famosa película, todos vimos cómo la parte trasera del barco se elevó sobre el agua y luego se rompió. En efecto, la embarcación se rompió, pero no tan suavemente como vimos en la pantalla. Sí, la magnitud del desastre fue terrible, pero la realidad fue aún peor. El barco no solo se rompió, se desgarró en dos. Partes de madera y metal del barco, tuberías, trozos del casco, paredes, todo se desgarró y dobló. Las cabinas de primera clase se partieron en dos. Imaginen el chirrido del metal que resonó en esa fría noche.
Investigadores compararon otros hechos del Titanic con la película. Uno de ellos fue la historia sobre el primer oficial William Murdoch. En la película, su personaje atacó a los pasajeros que intentaban abordar el bote, pero en realidad, todo sucedió de manera diferente. Un superviviente del Titanic, Charles Littler, dijo que William Murdoch se había ahogado mientras trataba de bajar un bote salvavidas al agua. No atacó a nadie, pero aún así enfrentó un destino trágico. No hay detalles exactos, pero escaneos de alta resolución han confirmado esta versión. Sin embargo, una de las historias más impresionantes y heroicas que ocurrieron en el Titanic tuvo lugar en la sala de calderas. Con la ayuda de robots, los expertos descubrieron que una de las válvulas de vapor del barco había quedado abierta. Este hallazgo solo confirma los testimonios de los testigos oculares de que los ingenieros permanecieron en la sala de calderas más de 2 horas después de la colisión con el iceberg. Este grupo de valientes mantuvo el suministro eléctrico hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? La iluminación adecuada en el Titanic ayudó a que las personas bajaran los botes de forma segura al agua. La energía eléctrica también hizo que el Titanic fuera visible para los barcos distantes. Además, los pasajeros informaron que las luces del barco seguían encendidas incluso cuando estaba sumergido bajo el agua. La valiente hazaña de los ingenieros ayudó a salvar las vidas de cientos de pasajeros. ¿Quién sabe? Tal vez una investigación más profunda del barco nos revele más sobre otras acciones heroicas de los pasajeros y miembros de la tripulación. Acciones que valdrán la pena para hacer una película sobre ellas. Además de estudiar la embarcación, los investigadores también escanearon el lecho marino alrededor del naufragio, donde no solo había partes del Titanic, sino también pertenencias de los pasajeros, incluidas monedas de oro, relojes de bolsillo, peines, zapatos y así sucesivamente, esparcidas. Por cierto, muchos de esos objetos han sido recuperados del fondo y vendidos en varias subastas. También puedes ver algunos artefactos del barco en museos especializados. Uno de esos se llama Titanic Belfast y se encuentra en Irlanda del Norte. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor,
El barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos.
Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta.
Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en 2. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en 2. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante. ¿Cómo pudo hundirse en solo 2 horas y 40 minutos un barco construido por las mentes más brillantes de su época y considerado insumergible? Quizás podamos resolver el misterio adentrándonos en los tornillos del Titanic. Y lo digo literalmente. Todo comenzó con una elegante cena en Londres en 1907. Lord William James Parry tenía una gran idea y necesitaba a las personas indicadas a bordo. Invitó al director de la compañía naviera británica, White Star Line, a conversar. White Star ya navegaba el éxito con los viajes transatlánticos, haciendo una fortuna transportando inmigrantes a América. Pero la competencia era feroz. Cunard, uno de sus mayores rivales,
acababa de lanzar dos elegantes y veloces barcos, el Lusitania y el Mauretania. Estos barcos eran lo último en velocidad y lujo. Perry no iba a quedarse atrás. Como presidente de una compañía irlandesa de construcción naval, pensó que si se aliaba con White Star, podrían dominar el mercado. Esa misma noche, durante la cena, comenzaron a idear toda una flota de transatlánticos, el Olympic, el Titanic y un tercer barco que eventualmente se convirtió en el Britannic. Pronto, esas ideas se volvieron realidad. Comenzó la construcción del Titanic y su gemelo, el Olympic. Fue tan impresionante que tuvieron que construir dos nuevos astilleros en Queen's Island, conocida como el Barrio Titanic, en el puerto de Belfast. Pero construir algo tan masivo no era nada fácil. Harland & Wolff, la compañía británica a cargo de la construcción, tenía las manos llenas. Era el barco más grande que alguien hubiera intentado construir, y se necesitaron 15,000 hombres trabajando día y noche para hacer realidad el sueño. El Titanic y su gemelo se planearon con 269 metros de largo, lo suficiente para superar por 37 metros a los nuevos transatlánticos de Cunard. Al terminarse, el Titanic medía lo mismo que 4 cuadras y era tan alto como un edificio de 9 pisos. Además de ser el barco más grande de su época, también obtuvo otro apodo. Cuando la revista Shipbuilder lo examinó, lo calificaron como insumergible. Pero algo salió muy mal en el camino. Si le hiciéramos una radiografía al Titanic, encontraríamos 2,000 placas de acero, cada una de hasta 9 metros de largo y unas 3 toneladas de peso. Para armarlo, lo construyeron como un esqueleto metálico gigante, con la quilla como columna vertebral y las placas del casco formando la cubierta exterior. Para vencer a la competencia, el Titanic tenía que ser enorme, pero también rápido. Para lograrlo, tuvieron que innovar con las hélices. Tenía 3, 2 externas de 3 aspas y una central de 4. Las externas, de 7 metros de diámetro, eran impulsadas por los motores de vapor. Estos motores eran los músculos del barco, convirtiendo el vapor en la potencia que giraba las hélices. La hélice central era más pequeña, de 5 metros, y funcionaba con una turbina de vapor de baja presión. La combinación de motores y turbina era tecnología de punta en esa época, y permitía al Titanic navegar a unos 21 nudos. Eso es, aproximadamente 39 kilómetros por hora, lo cual no suena muy rápido, pero para un barco de ese tamaño, era impresionante. Las hélices estaban hechas de bronce de manganeso, un material elegido por su resistencia a la corrosión. Créanme, esto es clave cuando atraviesas agua salada del océano. Este sistema de motores podía generar hasta 46,000 caballos de fuerza, el equivalente a 230 carros combinados. Para mover el barco, había 2 grandes hélices a los lados, conectadas a motores que funcionaban como bombas gigantes, impulsándolo hacia adelante. Luego estaba la tercera hélice en el centro, que funcionaba como turbina de vapor, un tipo especial de motor que le daba impulso extra y usaba menos combustible. Todo este sistema no era solo por potencia, también por velocidad. Otros barcos ya usaban la turbina de vapor desde años antes, pero como el Titanic era más grande y pesado, su sistema tenía que ser extra potente para mantenerlo rápido, estable y cómodo para todos a bordo. Así que, después de 2 años de arduo trabajo, el Titanic estaba listo para su primera prueba. El 31 de mayo de 1911, una multitud de 100,000 personas se detuvo a ver al Titanic deslizarse hacia el río Lagan. Lord Peary estuvo acompañado del millonario estadounidense J.P. Morgan, quien había adquirido el control financiero de la compañía White Star. El Titanic flotó por primera vez, pero tardó otro año en equiparse. ¿Qué es jerga naval para convertir ese esqueleto de acero gigante en un lujoso palacio flotante? Tenía de todo: alberca climatizada, baños turcos, palmeras en los cafés, cancha de squash, un salón comedor de primera clase para 554 personas. Según algunos reportes, la suite más lujosa del Titanic fue reservada por una estadounidense llamada Charlotte Drake Cardesa. Pagó $2,500 en 1912. Incluso hoy, eso es mucho dinero por un viaje.
pero si hacemos la conversión, serían unos $75,000 actuales. Todo por un boleto de ida a través del Atlántico. Los trabajadores se apresuraron a terminar de pintar y pulir el Titanic para el 31 de marzo de 1912. El capitán de White Star, Edward John Smith, de 62 años, abordó para supervisar las pruebas finales del transatlántico más grande del mundo. El capitán incluso dijo que este sería su último cruce del Atlántico. Al llegar a América, se retiraría. El 10 de abril, el barco estaba listo para su viaje inaugural. Zarpó hacia Southampton para cargar carbón y a sus primeros pasajeros. La pasajera Sylvia Caldwell le preguntó a un marinero si ese barco gigantesco era realmente insumergible, a lo que él respondió con la icónica frase: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». 4 días después de zarpar, el RMS Titanic encontró su destino. Aunque el barco recibió advertencias sobre icebergs, navegaba muy rápido en la oscuridad. Cuando los vigías finalmente vieron el iceberg, estaba demasiado cerca para detenerse o virar. Imaginen intentar frenar de golpe un carro enorme. Ahora imaginen que ese carro pesaba 20,000 veces más que un vehículo normal y se movía absurdamente rápido. Cuando el Titanic intentó esquivarlo, terminó raspando el iceberg por un costado. Aunque la tripulación intentó frenar y girar, el barco rozó el iceberg, abriendo 100 metros del casco y dañando 6 de 16 compartimentos estancos. Esto hizo que la proa se hundiera, mientras la popa se elevaba, como cuando un lado de una palanca pesa demasiado. En un ángulo pronunciado, el barco comenzó a partirse por la mitad, y así fue como finalmente se hundió. Pero, ¿por qué el casco y los remaches se rompieron tan fácilmente? Una expedición en 1991 descubrió piezas del casco del Titanic y encontró que el acero usado era extremadamente frágil, especialmente en temperaturas bajo cero como las de esa noche. El acero no se dobló ni cedió bajo presión. Se rompió como vidrio, empeorando mucho el impacto. Los análisis químicos revelaron que el acero tenía altos niveles de azufre, lo que lo debilitaba. Este tipo de acero frágil, combinado con la alta velocidad y las temperaturas bajo cero, fue una receta para el desastre. Bueno, había fallas en los materiales, pero el diseño del barco también tenía serios problemas. Esos compartimentos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, así que cuando el agua entraba, se desbordaba de un compartimento a otro, acelerando el hundimiento. Si el barco se hubiera construido con mejor acero, un casco doble o compartimentos estancos mejorados, el desastre podría haberse evitado. Quizás lo suficiente para que el RMS Carpathia llegara a rescatar a todos a bordo. El Titanic no era insumergible, pero para su época fue un triunfo de la ingeniería y el lujo. El problema es que ni los mejores diseños pueden siempre vencer a la naturaleza. Más de 1.500 personas perdieron la vida en esta parte del océano, por lo que quizás sea una idea prudente mantenerse alejado de ella. El lugar donde se hundió el RMS Titanic sigue siendo peligroso. Quiero decir, sí, todavía hay enormes icebergs por ahí, pero hay amenazas aún mayores acechando bajo la superficie. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo el agua, casi 640 kilómetros al sureste de Terranova. Ha estado allí por más de 100 años, así que con el tiempo el naufragio se ha ido desmoronando poco a poco. El infame barco se está oxidando, tal como cualquier estructura de hierro o acero lo haría bajo el agua. Químicamente, al mezclar hierro, oxígeno y agua, esa combinación desencadena una reacción que produce óxido de hierro, lo cual conduce a la corrosión. Así que las placas de acero, vigas, todo eso se está debilitando. Partes del revestimiento se están derrumbando, como el techo del baño del capitán y una sección de la barandilla que colapsó no hace mucho. Pero en el caso del Titanic, gran parte de esa corrosión es causada por bacterias que consumen hierro. Cuando el barco se hundió, se partió en dos grandes piezas, la proa y la popa, que quedaron a casi 600 metros de distancia en el fondo del mar. Y ahora ambas piezas están cubiertas por una biopelícula, una capa viviente de bacterias, hongos marinos y todo tipo de otros microbios.
Con el tiempo, los microbios que se alimentan del hierro del barco han creado estas cosas llamadas rustículos y en realidad están acelerando la descomposición del naufragio. Los científicos dicen que la popa se está deteriorando mucho más rápido que la proa, principalmente porque sufrió más daño cuando el barco se hundió. Y ahora, gracias a toda esa actividad bacteriana, la popa podría estar deteriorándose hasta 40 años antes que la proa. Entonces sí, los microbios han estado prosperando y floreciendo allí abajo. Si les tienes fobia a los gérmenes, es probable que eso suene como una pesadilla total, pero sinceramente no es tan malo. Para empezar, ni siquiera se ven asquerosos. Estas rustículas en realidad lucen bastante geniales, como cristales de hielo o pequeños diamantes adheridos al naufragio. Y no te preocupes, no estás en peligro, mientras mantengas una distancia segura de los restos, sin contacto directo y definitivamente no te pongas a hurgar dentro. No hay riesgo real. Hablando de acercarse peligrosamente, tenemos que mencionar el desastre del sumergible Titán. Ya sabes, el que implosionó de forma catastrófica en 2023 durante un viaje al naufragio del Titanic. Lamentablemente, las 5 personas a bordo perdieron la vida. Aunque este viaje se vendía como una aventura turística, adentrarse tanto en el océano no es un juego. Es aterrador, frío y oscuro. La luz solar es absorbida por el agua y no puede llegar mucho más allá de unos 1000 metros bajo la superficie. Más allá de ese punto, el océano está en total oscuridad, todo el tiempo. El Titanic yace en una región conocida como Zona de Medianoche, precisamente por esta razón. Las pocas personas valientes que han visitado los restos dicen que el descenso dura más de 2 horas a través de una oscuridad total. Luego, de repente, el fondo del océano aparece a la vista, iluminado por las luces del sumergible. El segundo gran desafío es encontrar verdaderamente el naufragio. A esa profundidad, navegar no es tarea fácil. Cuando llegas al fondo realmente no sabes con exactitud dónde te encuentras. Es como si estuvieras tanteando en la oscuridad sabiendo que el Titanic está en algún lugar por ahí, pero no puedes verlo. Sin embargo, los mapas detallados del sitio del Titanic, elaborados a partir de décadas de escaneos de alta resolución, realmente son de gran ayuda. A medida que el naufragio comienza a hacerse visible, pueden usar esos mapas para mantenerse en el camino correcto. Además, el sonar y los sensores le permiten a la tripulación detectar características y objetos, incluso si están muy fuera del reducido haz de luz del submarino. Por ejemplo, el sumergible Titán tenía un sensor llamado registro de velocidad Doppler. Este emite ondas sonoras para medir qué tan rápido se mueve el sumergible y a qué profundidad se encuentra basándose en su distancia desde el fondo del océano. Sin embargo, pasajeros de viajes anteriores al Titanic en este sumergible han comentado lo difícil que es orientarse una vez que llegan al fondo del océano. Y no podemos olvidar la presión. Cuanto más profundo te adentras en el océano, más presión ejerce el agua sobre todo. Y la presión es increíblemente alta en el lugar del naufragio del Titanic. Para ponerlo en perspectiva, es unas 200 veces la presión dentro de una llanta de automóvil. Por eso los sumergibles necesitan paredes súper gruesas para soportarla. Así que sí, el agua alrededor del Titanic tiene microbios espeluznantes, una oscuridad total y una presión increíble. Pero hay algo más que sucede allá abajo y son las corrientes impredecibles. Estás familiarizado con ellas. Quiero decir, cuando nadas en el mar, normalmente puedes sentir las corrientes tirándote de un lado a otro. Sin embargo, el océano profundo tiene su propio conjunto de corrientes submarinas. No son tan fuertes como las que sientes en la superficie, pero aún pueden mover enormes cantidades de agua. Estas pueden ser causadas por factores como el viento, diferencias en la temperatura del agua y en la salinidad, o incluso por extrañas tormentas en el fondo del océano llamadas bentónicas. Estas pueden volverse intensas y revolver el lecho marino. Como mencioné anteriormente, el naufragio del Titanic está en 2 grandes piezas, el frente y la parte trasera, y los investigadores han estado examinando el lecho marino de la zona circundante. Una parte del naufragio está cerca de esta fría corriente submarina llamada corriente límite occidental. Fluye hacia el sur y mueve lodo y arena a lo largo del lecho oceánico, lo que crea ondulaciones y patrones que muestran cuán fuerte o débil es la corriente. La mayoría de las veces las corrientes allí no son muy fuertes.
Incluso encontraron ondulaciones de arena cerca de donde aterrizó todo el escombro del Titanic, como muebles, carbón y simplemente cosas al azar del barco, y esas ondulaciones muestran una corriente que fluye de este a oeste. Pero dentro del sitio principal del naufragio, la situación se pone un poco más complicada. El agua fluye más de noroeste a suroeste, probablemente porque todos los enormes pedazos del barco están alterando el flujo. Alrededor del lado sur de la proa del Titanic, las corrientes también se vuelven impredecibles. Siguen cambiando de dirección, del noreste al noroeste e incluso al suroeste. Es como si el océano estuviera haciendo lo que le da la gana allá abajo. Los expertos creen que, con el tiempo, toda esta agua que se desplaza va a enterrar lentamente al Titanic bajo capas de lodo y arena. Poco a poco, el naufragio podría simplemente desvanecerse y desaparecer bajo el fondo del océano. Bien, ahora es momento de abordar el tema evidente aquí, los icebergs. Sí, todavía son un problema para los barcos hoy en día. En 2023, alrededor de 380 icebergs flotaron hacia las rutas marítimas concurridas entre América del Norte y Europa. Eso es un problema. Verás, cuanto más grande es el iceberg, más fácil es de detectar y evitar. Sin embargo, los hielos más pequeños son mucho más difíciles de detectar, aunque no son menos peligrosos. Y eso se debe a que la parte más riesgosa está bajo el agua, donde nadie puede verla. Piensa en el iceberg que hundió al Titanic. Los pasajeros vieron unos 30 metros de él sobre el agua, pero se cree que eso es solo alrededor del 16% de su tamaño total. Los expertos dicen que el resto, oculto bajo las olas y mucho más grande de lo que se ve, podría extenderse varios cientos de pies hacia abajo. La buena noticia es que, a diferencia de los tiempos del Titanic, ahora tenemos más tecnología para detectar icebergs con anticipación. Los barcos modernos cuentan con radares e imágenes satelitales que pueden identificar amenazas heladas escondidas en la oscuridad. Algunas embarcaciones incluso utilizan sonar e imágenes térmicas para ver a través de la niebla, ayudando a la tripulación a detectar icebergs sobre la superficie. El GPS y el AIS eligen rutas más seguras. Y los centros de monitoreo alrededor del mundo envían alertas en tiempo real, como si tuvieras un asistente personal para detectar icebergs. Así que sí, es una mejora considerable en comparación a depender solo de binoculares. No tendrás que preocuparte por los icebergs en tus próximas vacaciones en crucero, incluso si pasa por la ruta del Titanic. It was 11:39 at night when the Titanic's lookout shouted, "Iceberg, right ahead!" Swift action on the bridge to reduce speed and change the ship's course didn't help, and you already know how the story ends. Since then, we've regarded what happened to Titanic as a once-in-a-lifetime event. Is it though? The Titanic sank in 1912. Forget about fancy GPSs or weather satellites. At the time, ships were responsible for warning each other about the location of icebergs, like a "hey man, trust me on this" situation. Then the Titanic disaster happened. To call it a disaster is an understatement, so specialists felt the need to form an organization to avoid this kind of accident happening again. That's why, a year later, they created the International Ice Patrol, or IIP for short. Up to this day, this group has been responsible for giving ships advanced warnings about ice threats. IIP improved their methods over the years, from ship reports and aircraft patrols to satellite images. Recently, they've also been using oceanographic buoys, floating devices providing real-time information about ocean conditions up to 164 feet below the surface to predict the potential drift of icebergs. Luckily, IIP is doing an excellent job in reducing ship iceberg collisions. But don't get too comfortable, because even the most advanced detection equipment can't entirely avoid an unfortunate situation. Between 1980 and 2005, there were 57 incidents involving vessels and icebergs. And the chilling truth is that today's ships are more likely to run into an iceberg than the Titanic was. Studies have shown that 1,038 icebergs crossed the area where the Titanic sank back in 1912. You might think that's a lot, but scientists say it's not really a big deal. I mean, yeah, it's on the higher side, but there have been 14 years with even more iceberg activity since then. Nowadays, the number of icebergs is going up due to the accelerated melting of Greenland's glaciers.
And since more ships are heading into polar waters, the chances of ships bumping into icebergs are higher. But the real danger for captains is invisible enemies, called growlers and Bergy bits. Growlers are these small icebergs that can be the size of a regular door. And Bergy bits are also considered small, measuring around the size of a school bus. These icebergs might seem harmless, but they're actually tricky since they can be completely invisible to radars or satellites. Let's see what happens when a modern cruise ship as big as the Titanic hits one of these small icebergs. Meet the Norwegian Sun, a luxurious cruise ship like Titanic, as it has the capacity to accommodate 2,400 passengers and more than 900 crew members. On July 2022, this cruise ship was on its way to Hubbard Glacier in Alaska when it found itself in the middle of a dense fog. Suddenly, passengers felt an impact and were terrified as the ship experienced a severe jolt. The fog immediately cleared and they realized what had happened. The Norwegian Sun had collided with an iceberg of the growler type. But the outcome was entirely different from Titanic. Thankfully, there were no injuries, and both the passengers and staff reached the Alaskan docks safely. Expert divers checked the condition of the boat, and they discovered that the ship had suffered some damage after the collision, so the rest of the trip was canceled. Now don't stress about packing for your next trip across the Atlantic, because accidents like the one with the Norwegian Sun are really rare. I mean, it's common for ships to encounter ice, but what's unusual is for it to be a problem. Most modern cruise ships wouldn't get physically damaged by an iceberg, and there's a reason for that. You see, the steel used in the Titanic also played a significant role in the disaster. The unsinkable ship, after all, was not so impact-resistant. Back then, the Titanic's hull was constructed using around 2,000 steel plates, which are believed to have been produced in an open hearth furnace. As a result, the steel contained a high concentration of phosphorus, oxygen, and sulfur. High levels of these elements make steel brittle at low temperatures, causing it to fail upon impact. While the steel used on the Titanic was of the highest quality available at the time, it wouldn't meet the safety standards of modern ships, and it was approximately 10 times less safe than what today's vessels use. But the most significant difference between the design of the Titanic and a modern ship lies in how the hull is put together. You see, the Titanic was built using over 3 million rivets for its hull and upper deck structure. So, when it struck the iceberg, the rivets started a chain reaction, causing the entire section of the hull to collapse simultaneously, causing an uncontrollable flood of water. In contrast, modern ships use a method called submerged arc welding, which fuses the edges of metal pieces together, creating a strong and continuous bond. This is safer because if any part of the ship gets damaged, the tear doesn't spread, making things worse. The damage remains contained within that section. Okay, so small icebergs are becoming more common, and vessels have been adapted to deal with them. But there's still one more scenario to consider. What if a huge cruise ship hit an iceberg the size of a 5-story building? Imagine we just created the world's largest cruise ship on the planet. Let's call it the Bright Seaside. Our floating resort is massive, 4 times the size of the Statue of Liberty. It's longer than the Titanic by 318 feet and carries about 3 times more passengers and crew. And just like the Titanic, our fictional ship can cruise at a top speed of around 23 knots. Now, picture this scenario. The Bright Seaside is cruising at full speed in freezing waters. It's the middle of the night, and the captain doesn't realize that all the iceberg detecting equipment on board isn't functioning. It stopped working 3 days ago. It's very foggy out there, and the lookout also fails to spot a 45-foot tall iceberg. If that whole situation played out, and the ship smacked into the iceberg head-on, well, it could potentially lead to a sinking. But you can see how unlikely that is, right? That's why experts are quite confident in saying that ice isn't likely to sink modern cruise ships. It's also worth mentioning that safety measures have improved a lot since Titanic. A modern large vessel can take days to sink, which provides enough time to keep everyone safe.
crews are definitely better prepared to handle evacuation procedures, and passengers should also go through safety training before cruising. I know, it is annoying to do that when all you want to do is drink a lemonade or some other beverage by the pool. But, all these safety tips are what saved the MS Explorer from becoming a modern Titanic. You see, back in 2007, all 154 people on board this Antarctic cruise ship managed to get into lifeboats after the ship hit an iceberg. Now, imagine their panic as they waited for help for 4 hours. The crew did an excellent job in keeping everybody safe, no doubt. But a report that came out 2 years later said that the MS Explorer accident had happened because of the inexperience of the captain, who had pushed the ship too fast into a wall of ice in the freezing waters of Antarctica. That means that no matter how much tech a ship's got or how fancy its materials are, if you've got a careless captain and a crew that doesn't know how to handle an iceberg hit, yep, a disaster similar to Titanic could happen again. But hey, you shouldn't stress over it. Trust the professionals and keep in mind the odds. In the last 30 years, the MS Explorer was the only cruise ship that sank thanks to an iceberg, and everyone survived. So kick back and enjoy your sea vacation. A las 11:40 p.m., el Titanic hizo contacto con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente 3 horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación. Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí, había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo, y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados. John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre $1,000 y $1,500 al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase, pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea, pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1:27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia.
Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 p.m., pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los 5 carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. 5 minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana 3 veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda, o como dicen en el negocio, girara a estribor, para hacer que los motores retrocedieran, pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2:20 a.m., con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1,178 personas, del total de más de 2,200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro. Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0:20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante. No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas. En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase, y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir. Los 5 carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se hundía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. March fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0:45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los 8 cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12:55 am, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con 2 pasajeros masculinos saltando a bordo. 5 minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones.
Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1:30 am, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de March se detuvo 3 minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó 3 horas en llegar. March no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las 2 hijas de March y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional. March fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco, y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic. Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2,000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic. El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación. Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic. Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina. Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas.
Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente. Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Señor W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Señor W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a abortar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto, e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche. Pero adivina qué, la llave la tenía David Blair, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba guardando. Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente, el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés.
A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los Laroche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliette envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliette mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los Laroche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliette más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliette recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliette, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliette con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph Laroche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliette y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después.
Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que éste se había hundido con el barco, Juliette consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliette dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, La Roche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril... 14 de abril de 1912. Una fría noche en algún lugar del Atlántico Norte. A bordo del barco más moderno e insumergible, el Titanic, se celebra una cena. 2 hombres bien vestidos están sentados en una de las mesas. Uno de ellos es un famoso periodista británico. Le cuenta a su interlocutor una historia interesante y al mismo tiempo terrible. Todo comenzó cerca del año 1000 a.C. en el antiguo Egipto. En aquella época, nació una mujer en la ciudad de Tebas. Nadie sabía quién era ni a qué se dedicaba, pero tenía una alta posición social. Hacia el final de su vida, fue proclamada sacerdotisa del colegio de Amen-Ra. Su cuerpo fue embalsamado, colocado en un ataúd de madera y cubierto con una enorme tapa con la imagen de una mujer y misteriosas inscripciones. Fue enterrada en Tebas junto con otras personas de la clase alta. La momia de esta mujer permaneció en reposo durante casi 3000 años. El lugar del entierro se había ocultado cuidadosamente. Hacia la primera mitad del siglo XIX, un grupo de lugareños descubrió accidentalmente la antigua tumba. Perturbaron la paz de la sacerdotisa. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió aquel día, pero la momia fue sacada del ataúd y desapareció sin dejar rastro. Unas décadas más tarde, un grupo de 4 amigos ricos de Inglaterra llegó a Egipto para realizar un viaje por la parte alta del Nilo. Primero fueron a visitar las excavaciones del templo de Amen-Ra, cerca de la ciudad de Luxor. Allí encontraron la caja de la momia vacía. Representaba a la sacerdotisa con ojos oscuros mirando al vacío. Había algo siniestro en su mirada. No sabían a quién pertenecía el recipiente, pero estaban tan asombrados por la belleza y la energía del hallazgo que decidieron comprarlo a los lugareños. El comprador desapareció la misma noche en que le entregaron la caja en el hotel. Algunos dijeron que habían visto al hombre salir del hotel e ir hacia el desierto. Nadie supo por qué lo hizo. Nadie más lo vio después.
Otro hombre del mismo grupo se llevó el ataúd. Durante su regreso a casa, uno de los amigos resultó gravemente herido. Al llegar a Londres, el nuevo propietario de este descubrió que el banco donde estaba todo su dinero había quebrado. En un día, el hombre pasó de ser un rico empresario a un mendigo. Un tercer amigo también experimentó la siniestra influencia del antiguo hallazgo. Perdió la salud, el trabajo y finalmente incluso la vida en un accidente poco después de regresar a Londres. Antes de caer en la bancarrota, el propietario regaló el antiguo cofre a su hermana, que vivía en Londres. Uno de los amigos de esta mujer entró en la habitación, vio el artefacto egipcio e inmediatamente sintió la peligrosa energía que emanaba de él. Entonces la hermana del propietario le dio la caja a un famoso fotógrafo. Este tomó algunas fotos y quedó horrorizado. Según sus palabras, vio en estas a una sacerdotisa real, con rostro humano. Ella lo veía con una siniestra mirada de hielo. Nadie, excepto el fotógrafo, tocó la película de la cámara. Nadie cambió la foto. Poco después, el hombre desapareció misteriosamente. A partir de ahí, la historia se vuelve imprecisa. Según una versión, la hermana del propietario entregó el artefacto al Museo Británico. El hombre que lo transportó falleció poco después y su ayudante sufrió un terrible accidente. Otra versión dice que el objeto de la tumba egipcia fue comprado por un rico hombre de negocios. Después, 3 miembros de su familia también sufrieron un accidente y su casa se incendió. Convencido de que la caja de la momia estaba maldita, la regaló al Museo Británico. El interlocutor escucha la historia con tanto interés que se ha olvidado de la cena, que se ha enfriado. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunta. El periodista responde que lleva varios meses estudiando todo lo relacionado con la momia y sus propietarios. Ha encontrado pruebas de todos los accidentes y ha reunido el cuadro completo. Entonces, ¿qué pasó después?, pregunta el interlocutor. Parecía que el caso de la momia debía encontrar la paz en el museo. La sacerdotisa estaba rodeada de otros reyes y reinas de diferentes épocas. Sin embargo, no hubo dicha paz. Científicos y expertos en lenguas antiguas intentaron descifrar los símbolos de la maleta. Descubrieron que la mayoría de las inscripciones significaban maldiciones y desgracias dirigidas a quienes se atrevieran a perturbar la paz de la sacerdotisa. Todas las noches, los guardias y el personal del museo oían los golpes procedentes de la caja de la momia. Estos iban acompañados de llantos y gritos. Además, cada noche alguien esparcía otros objetos expuestos por toda la sala. Pronto, todos llegaron a creer que el espíritu de la sacerdotisa seguía utilizando fuerzas malignas. Entonces un coleccionista privado se interesó por la caja. La compró al museo, no para su colección, sino para intentar expulsar el espíritu de la momia del artefacto. No se sabe de qué manera intentó hacerlo, pero fracasó. Luego, logró vender el recipiente de la momia a un rico arqueólogo estadounidense. Este tipo decidió trasladar a la momia a Nueva York y... ¿Y qué? ¿Qué pasó después?, pregunta el interlocutor con interés. Eso es todo, fin de la historia, responde el periodista. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con la momia? ¿Dónde está ahora? El periodista mira al interlocutor con cierta emoción. Está aquí, está en el Titanic, dice. El interlocutor parece asustado y confuso, pero el periodista confirma que el sarcófago está aquí. No lo duda porque lo ha visto con sus propios ojos. Después de la cena, se dirigen a sus camarotes. El periodista se acuesta, pero no puede evitar pensar en la momia. Intenta convencerse de que todo lo que ha averiguado sobre la sacerdotisa es solo un mito. No hay ninguna maldición. En el momento en que por fin se duerme, siente un ligero empujón. Unos minutos después, un miembro de la tripulación llama a la puerta de su camarote. Informa que todos los pasajeros deben ir a la cubierta superior porque algo le ha ocurrido al barco. El periodista sale al aire libre y ve una gran multitud de personas. Todavía no hay pánico. Alguien dice que le ha pasado algo al motor. Otros que es solo por precaución. El periodista comprende inmediatamente todo. El barco se está hundiendo. La sacerdotisa lo hizo. En menos de una hora, el Titanic se hunde completamente. Una leyenda dice que la sacerdotisa influyó en el capitán del barco.
Los miembros de la tripulación no se atrevieron a poner una carga tan valiosa en la bodega. Por ello, colocaron la caja con el artefacto cerca del puente del capitán. Aquella fatídica noche, el capitán decidió mirar el cofre con sus propios ojos. Después de eso, su comportamiento se volvió extraño. Dicen que el espíritu le nubló la mente. Cuando el barco se adentró en territorio lleno de icebergs, se negó a frenar, a pesar de las peticiones de la tripulación. Es posible que el sarcófago siga yaciendo en el fondo del océano Atlántico, incluso ahora, con la sacerdotisa habiendo encontrado finalmente su paz. Bien, esta historia no es más que una leyenda. No hay registros ni evidencias de que el Titanic llevara ningún tipo de momia o sarcófago. La leyenda apareció un par de años después del desastre. En aquella época había muchas teorías sobre lo que le ocurrió al Titanic. El barco se hundió por culpa de las agencias secretas. Los extraterrestres atacaron el Titanic. El Titanic se hundió específicamente para obtener dinero de la compañía de seguros. Estas locas teorías eran muy populares entre el público. Una de estas fue desarrollada por un conocido periódico. Los periodistas publicaron un artículo sobre la momia maldita a bordo del Titanic. El resto solo recogió la leyenda y se hizo popular. Una de las razones por las que la gente cree en estas cosas se esconde en la psicología humana. Cualquier leyenda falsa cuenta algo secreto, cosa que la gente no sabe o no debería saber. Cuando una persona lo lee, se siente especial, porque ahora conoce un terrible secreto. Este sentido de autoimportancia es la razón de la popularidad de las teorías conspirativas. También es importante señalar que todas estas teorías son realmente interesantes. Por cierto, la momia de esta historia existe realmente y está en el Museo Británico. Más precisamente, solo existe una tapa de madera del sarcófago con la imagen de una mujer. Todavía se desconoce a quién perteneció. También se desconoce la identidad del último propietario. Solo se sabe que la pieza fue trasladada al museo a finales del siglo XIX. Ahí fue llamada la momia de la mala suerte. El personal del museo informa que no trae ninguna desgracia. Los gritos y golpes de la tapa son solo un mito. Puedes ir a ver la exposición con tus propios ojos, si te atreves, claro.